más conciencia es un caminar espiritual de lo que realmente es nuestra vida espiritual. Muchos de nosotros hemos oído de espiritualidad, ¿sí? Y lo que relacionamos con esto de espiritualidad, lo relacionamos con gente que tiene un contacto con seres ya muertos, gente que utiliza la energía, gente que utiliza también el misticismo. Pero realmente la espiritualidad es muy diferente. La espiritualidad es esa relación que tenemos nosotros como creador, como creación de Dios. ¿Cómo es esto? Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Como estamos viviendo en un mundo físico, necesitamos de un cuerpo. Nuestra alma son nuestros sentimientos, nuestra forma de pensar, etcétera. Pero el espíritu es esa conexión que tenemos con Dios, con nuestro creador. Yo te invito a que pienses tú, ¿sí? Que medites tú. ¿Qué tanto conoces de la espiritualidad? ¿Y qué para ti es la espiritualidad? Porque fíjate, muchos de nosotros hemos visto tantas y tantas cosas en nuestra vida, que hay tanta confusión realmente. Cuando hablamos de Dios, nos enojamos porque luego lo relacionamos con religión, ¿sí? Cuando hablamos de creencias, todo mundo dice, no ataques mis creencias, son situaciones mías, no debes de atacar mis creencias. Pero realmente, ¿qué es la espiritualidad para ti? ¿En qué realmente crees hablando espiritualmente? Dios te bendice, Risitas Gil, ¿sí? Para ti realmente, ¿qué es eso? Fíjate, muchos de nosotros, cuando tenemos un despertar espiritual, y esto por lo regular nosotros lo llamamos así, cuando vamos a ese proceso en las haciendas, ese proceso que hacemos en los grupos de amor y servicio, hablamos sobre ese despertar espiritual. ¿Qué significa esto? Es el hecho de aceptar a Dios, ¿sí? Porque no puedes hablar de espiritualidad si no crees en Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque el verdadero camino a la espiritualidad es Dios. Si tú no crees en Él, si tú no te acercas a Él, es más fácil que pierdas el camino. Es más fácil que no entiendas hacia dónde ir. Todo el mundo te habla de seres espirituales, todo el mundo te habla de lo que son los ángeles, lo que son las cadenas, ¿cómo se llama? Generacionales, etcétera. Todo el mundo te habla de todo, ¿sí? Algunos te hablan de esoterismo, algunos otros te hablan de diferentes manifestaciones espirituales. Algunos te hablan de reencarnación, algunos otros te hablan de infinidad de cosas. Pero realmente, ¿qué es la espiritualidad? La espiritualidad es volverte al Creador y acercarte a través de tu espíritu, de esa relación que tienes tú con tu Creador. Fíjate, muchos de nosotros decimos, bueno, pero es que es muy diferente acercarnos a Dios, ¿sí? Es muy fuerte acercarnos a Dios. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Sí? Porque lo primero que sentimos nosotros es lo que nos han dicho en la religión. Tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, no debes de hacer esto, no debes de hacer aquello, tienes que cambiar inmediatamente de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimos dogmas que te enseñan en la religión.
¿Qué es lo que pasa? Que a ti te llegan con religión y automáticamente te apartas. Y lo primero que dices es, yo ya tengo mi religión. Te lo digo porque yo así lo hice, porque yo así lo entendía, ¿sí? Cuando llego yo a un grupo de amor y servicio, empiezo a ver la diferencia. Empiezo a ver que realmente el despertar espiritual es volver con tu creador a tener esa relación espiritual, ¿sí? Muchos de nosotros decimos no somos religiosos. No somos religiosos. Necesitamos una espiritualidad sana. ¿Cuál es esa? Acercarte a Jesucristo, que es nuestro único Salvador. ¿Sí? Acercarte a Jesucristo, que es el único que lleva la verdad. Tú me vas a decir, bueno, Maru, pues, pero es que yo no creo en Jesucristo. Mi pregunta es, si tú no crees en Jesucristo, Hijo del Creador de todo lo habido, tanto lo visible y lo invisible, pues entonces, ¿en quién crees? No, Maru, es que yo creo en los ángeles. Ok, tú sabes que los ángeles no pueden hacer absolutamente nada, ¿sí? Si Dios no se los permite. Que los ángeles están a nuestra disposición siempre y cuando nosotros le digamos a Dios. Los ángeles no se mandan solos. Los ángeles no existen no son independientes de Dios. No hacen las cosas por cuenta propia, ¿sí? Esos son los ángeles caídos, no son los ángeles de Dios. ¿Cuáles son los ángeles caídos? Aquellos ángeles que quisieron creerle a Satanás, ¿sí? Que quiso ser como Dios, Satanás, siendo un ángel. Y que quiso que lo alabaran y le dijeran todo lo mejor que era él, ¿sí? Porque quería ser más que Dios. ¿Qué es lo que pasa? Que Dios no lo permite, porque es una creación suya, ¿sí? Y Dios lo que hace es lo retira, ¿sí? Dios lo retira de este mundo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no va de acuerdo a como Dios había hecho la creación del mundo, ¿sí? Satanás no tenía el libre albedrío, no estaba hecho para el libre albedrío. Él tenía que obedecer a Dios, ¿sí? Por muy alto que estuviera, tenía que obedecer a Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchos de nosotros hemos sido confundidos con diferentes ideologías, con diferentes doctrinas, y nos hemos perdido del caminar espiritual correcto. Hemos creído lo que nos han platicado, lo que nos han dicho, pero no hemos visto nosotros, ni nos hemos acercado realmente a quien tiene la verdad. No nos hemos acercado a quien realmente tiene la verdad. ¿Y quién es quien tiene la verdad? Cristo, ¿sí? Cristo es el único que tiene la verdad absoluta. Yo te invito a que vayas viendo todo esto y vayas pensando, ¿qué te han dicho a ti? ¿Qué te han comentado? ¿Qué te han platicado sobre la espiritualidad? Como te digo, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Necesitamos tener alimento en nuestro cuerpo, en nuestra alma y también en nuestro espíritu. ¿Para qué? Para que estemos completamente equilibrados. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchos de nosotros no creemos o no queremos creer en esto. Muchos de nosotros decimos, no, ¿cómo? Ese vacío es tu creación original, tu espiritualidad. ¿Sí? Ese vacío
es lo que tú sientes que no te puedes sentir a gusto aún teniendo tanta gente. ¿Sí? Sientes que todavía algo falta y buscas en diferentes doctrinas, en diferentes dogmas, en diferentes situaciones y no te logras llenar. ¿Por qué? Porque solamente el alimento perfecto y correcto lo tiene Dios para ti. Pero como tú no quieres acercarte a Dios por las diferentes doctrinas, las diferentes religiones, ¿sí? Tú te retiras de Dios. Yo te invito a que realmente pares un momento y te preguntes, ¿qué es lo que me está haciendo falta? ¿Qué es lo que realmente me hace falta? ¿Tengo familia? ¿Tengo todo? A la Biblia, si tú te vas a Eclesiastés, tú vas a ver ahí que a pesar del trabajo, que a pesar de que te aflijas, que a pesar de que te afanes, que a pesar de todo lo que quieras hacer, ¿sí? No vas a poder avanzar un solo milímetro en tu espiritualidad. ¿Por qué? Porque el espíritu va en contra del mundo físico. La espiritualidad va en contra del mundo físico. Las cosas espirituales, el amor, la misericordia, el perdón, la comprensión, la limpieza del corazón, sí, todo eso espiritual va en contra de lo material. La espiritualidad te dice, si tú amas, das todo. Lo material o el materialismo te dice, no, pero ¿cómo vas a dar todo si realmente tú necesitas de todo? ¿Sí? Ahí se contraponen lo espiritual y lo material. La espiritualidad te dice, no seas egoísta. Lo material te dice, tienes que ser egoísta, ambicioso para que tú logres tu éxito. Se contrapone con lo material. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa más? ¿Sí? La espiritualidad te dice, tú solo cree en Cristo, acéptalo como tu Señor y Salvador y arrepiéntete cambiando de actitudes y vas a ser salvo, o sea, vas a tener vida eterna. Las cosas materiales te dicen, no es cierto eso. El ser humano tiene un periodo específico de aquí a acá para vivir. No puede ser eterno porque no es lógico. ¿Ya ves dónde entra la lógica y la razón? No es lógico que el ser humano tenga eternidad porque el cuerpo se desgasta, porque el cuerpo no sirve, porque el cuerpo envejece. ¿Sí? Ahí automáticamente va en contra de la espiritualidad. No, ¿sí? Entonces, como tal, no estás condenado, ¿sí? Si tú te fijas en esto, si tú ves realmente esto, lo que pasa es que siempre lo material va a estar en contra de lo espiritual.
Entonces, por tanto, ¿cómo quieres tú que con tu lógica y tu razonamiento puedas entender lo que es tu espiritualidad? No se puede. Jesucristo no te vino a condenar, no te vino a echar en cara lo que haces, sino simple y sencillamente vino a decir, ¿me quieres aceptar? Acepta mi sacrificio en la cruz que hice para el perdón de los pecados. ¿No me quieres aceptar? Hay condenación en la vida eterna. Sí. Es todo lo que te dice Jesucristo. Tú tienes la decisión en tus manos. Y lo que hace la lógica y la razón de este mundo te dice, no, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer aquello, tú tienes que hacer más allá. O sea, no te da la libertad de escoger. Pero inspirada por Dios. Y a través de la palabra también Dios te habla todos los días. Si tú agarras la palabra de Dios queriendo razonar con lógica, ¿sí? No le vas a entender o la vas a comprender únicamente como un libro común y corriente. Pero si tú realmente quieres creer, si tú realmente tomas esa decisión de que aunque no ves la vida eterna, sabes que existe y quieres creer en que existe, ¿sí? Tú le vas a hablar a Dios a través de la palabra y le vas a decir a Dios, Señor, ¿cómo entiendo esta palabra que tú me estás diciendo? ¿Cómo puedo amar a mis enemigos? Cosa que en el mundo me dicen que debo de odiar al enemigo, a mis enemigos, ¿sí? Señor, ¿cómo voy a hacerle yo para quitarme esa vanidad tan fuerte? Cosa que en la palabra viene y dice, si tú te afanas, si tú quieres más y si tú mejor, 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 mejor. Y lo único que estás haciendo es afanarte por algo que cuando tú te mueras, nada te vas a llevar, ¿sí? Todo se va a quedar aquí. Otra situación. Yo te invito a que veas realmente dónde está tu corazón. ¿En qué parte tienes tu corazón? Porque ahí donde está tu corazón están tus tesoros. ¿Cómo es esto? Que donde tú, lo que más piensas, lo que más quieres, lo que más deseas, ¿sí? Es donde tienes puesta tu mirada. Y si realmente quieres caminar en ese camino espiritual, tú en quien tienes que poner tu mirada es en Cristo. Tienes que poner tu mirada en Cristo, no en el mundo. El mundo te dice, ¿sabes qué? No debes ¿cómo se llama? Te dice, si tú das con el corazón alegre, ¿sí? Será tomado en cuenta. ¿Y qué va a pasar? Que Dios te bendecirá abundantemente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas religiones lo que están tomando es, tú debes de dar dinero, tú debes de entregar el dinero sin tomar en cuenta, sin decir, sin pensar, pero no estás discerniendo realmente si es lo correcto o no.
Si realmente está saliendo de tu corazón porque así lo quieres, o está saliendo de tu corazón, más bien dicho, de tu pensamiento, porque dices, bueno, pues si yo doy dinero y me va a bendecir, pues me va a convenir. O sea, estás pensando con los pensamientos del mundo, inversión y ganancia. Y en la espiritualidad no hay inversión y ganancia. ¿Sí? Yo te invito a que veas todo ello y que realmente te preguntes qué es lo que quieres hacer para tu vida. ¿Quieres realmente caminar un mundo espiritual o quieres seguir pensando que este mundo físico es todo lo que hay? ¿Qué es lo que realmente es el mundo físico que ha lastimado a los demás está mal? Sí, es un pecado. A muchos no nos gusta oír la palabra pecado, pero todos, desde el momento mismo en que Adán y Eva desobedecieron a Dios, todos pecamos. No hay nadie que no llegue con pecado. Llegamos con el pecado de la desobediencia, con el gen pecador. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nacer de nuevo espiritualmente. ¿Qué significa esto? Que simple y sencillamente necesitamos tener fe y creer que hay una vida eterna, que no nada más es este mundo, que todavía hay cosas que van más allá de este mundo. Que así como ves una mesa, una silla, etcétera, físicamente, también existe un mundo espiritual. Como hay gente buena, hay gente mala. Aquí en el mundo físico, en el mundo espiritual, como hay seres celestiales, hay seres infernales. Pero el único caminar correcto es el caminar con Cristo. Si tú tienes duda o apenas estás viendo estos videos, yo te invito a que tú le digas a Dios, como tú quieras decirle, como tú quieras hablarle, ¿sí? Señor, yo quiero creer en ti. Jesucristo, quiero que seas mi Señor y Salvador. Quiero nacer de nuevo espiritualmente hablando. Muéstrame qué debo de hacer. ¿Sí? Y empieza a leer la palabra, empieza a leer la Biblia. No vas a entenderla al principio, normal y lógico. ¿Por qué? Porque las cosas espirituales no se pueden entender a través de la razón y la razón y la lógica, ¿sí? Y nosotros venimos de la razón y la lógica. Nosotros debemos de preguntarle a Dios, Señor, ¿qué me quieres decir con esto que estoy leyendo? ¿Qué es lo que quieres hacer tú en mi vida? Platica con Dios, habla con Dios. ¿Quién más que Dios, que es el creador de los vivir? ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Yo te invito a que leas la palabra de Dios, léela. ¿Para qué? Para que ahí vayas entendiendo, para que en esa palabra vayas entendiendo realmente lo que es el caminar espiritual, ¿sí? Para que vayas entendiendo lo que es bueno y malo, ¿sí? Lo que te va a dar vida eterna y lo que no, ¿sí?
Yo te invito a que veas eso, habla con Dios, pregúntale a Dios, dile a Dios todo lo que quieras saber, todo lo que quieras que no entiendas. Y pídele a Dios que en el nombre bendito de Jesucristo, toda aquella doctrina, conocimiento o situación que estés pasando que no sea del agrado de Dios, que en el nombre bendito de Jesucristo sea cortada y llegue a ti esa sana doctrina, esa sana enseñanza. Y Dios va a hacer todo lo demás, todo lo que sea necesario. Yo te invito a que veas todo esto y platiques con Dios, ¿sí? Empieza tu despertar espiritual. Deja la lógica y el razonamiento a un lado y empieza a creer, a tener fe, a caminar de acuerdo a cómo ser diferentes en tu vida. ¿Sí? Muchas cosas van a ser diferentes en tu vida. ¿Por qué te lo digo? Porque simple y sencillamente yo ya lo viví. Yo no te puedo hablar de un mundo en el cual yo no estoy andando. Yo no te puedo decir de algo que realmente no crea. Yo creo en Jesús, que es nuestro Señor y Salvador, que dio su vida por mí para el perdón de mis pecados, que pagó a precio de sangre por mí para hacerme libre, para que yo pudiera realmente decidir y tener ese libre albedrío de decidir qué es lo mejor en mi vida. ¿Sí? Que yo pudiera decidir si quiero una vida eterna o me conformo con una vida física. ¿Sí? Que yo pudiera decidir en quién creer y a quién creerle. Jesucristo nos dio esa libertad. Nos dio, ahora sí como dice él, esa liberación de todas las cadenas que traíamos para ser libres y empezar a enseñarnos nuestro caminar espiritual. El que cree en Cristo vive una nueva vida más amplia. Tiene una nueva familia más amplia. Dado su sacrificio por sí, su salvación. Pasamos creación de Dios, ¿sí? A ser hijos de Dios sellados por el Espíritu Santo. A lo mejor tú me vas con la vida física, adelante, la libertad de decidir. Tú tienes esa libertad de ser, ¿sí? Así es que te invito a que tú hables con Dios. Si no lo conoces, empieza a pedirle primeramente que te ayude a creer en Él y que te ayude a aceptarlo como tu Señor y Salvador. Y deja un poquito la lógica y el razonamiento y empieza a querer creer. Pues que Dios te guarde y te bendiga. Seguimos en nuestro caminar, seguimos en nuestras pláticas. Te invito que el día de mañana a las 9 de la noche nos conectemos
Y vamos a seguir platicando con referencia a todo nuestro caminar espiritual. Que Dios te guarde y que te bendiga mucho.